Bien, gracias a todos por estar aquí en esta segunda fase de esta reunión, la tercera de enfermedades autoinmunes intersticiales pulmonares. Y me ha tocado, por invitación del doctor Sellares, pues introducirlo para hablar de una de las enfermedades autoinmunes sistémicas que tiene un mayor impacto a nivel pulmonar. Probablemente de las dos o tres que tienen una mayor frecuencia de afectación del parénquima pulmonar, que habitualmente suele estar en el 50% y en algunas series puede llegar hasta el 80%, para que obviamente seamos conscientes del papel de la sarcoidosis en la afectación intersticial pulmonar. Y bueno, ¿quién mejor a nivel nacional que el doctor Jacobo Sellares, que es el coordinador de la unidad multidisciplinar de sarcoidosis del Hospital Clínic, que pues podemos decir con orgullo que es la única unidad dedicada a la sarcoidosis reconocida internacionalmente por la WASOC, que es la sociedad que se dedica a plantear los criterios y a manejar el tema de la sarcoidosis, y que es la única a nivel nacional que ha recibido, yo creo que ya llevamos 2 o 3 añitos de este reconocimiento para el manejo de la sarcoidosis. Por tanto, ¿quién mejor que el doctor Sellares para que nos explique esta opción, digamos, tan apasionante respecto al tratamiento, que sería si es posible diferenciar desde un punto de vista fenotípico la sarcoidosis y, por tanto, bajo esta clasificación, aplicar tratamientos que me imagino que plantearás como personalizados, individualizados, que es lo que a día de hoy se llevan las enfermedades autoinmunes. Por tanto, doctor Sellares, cuando quiera. Muchas gracias, Manel. Y yo quiero agradecer a Manel y también al doctor Joel Franceschi, porque los tres hemos ido discutiendo temas de en nuestro centro y hablar, pues, un tema sobre dar nuevas visiones sobre la sarcoidosis, ¿no? Y bueno, a mí me gusta poner la sarcoidosis siempre está ahí. Es una vieja amiga que ha tenido mejores y peores momentos a nivel de difusión, ¿no? Pero que es una amiga que siempre está ahí, que acompaña no solo a la neumología, y la neumología acompaña mucho porque, claro, un 90% de pacientes con sarcoidosis tienen afectación torácica, pero que en todas las especialidades pues aparece por ahí en medio la sarcoidosis en el diagnóstico diferencial. Y una cosa curiosa es que, por ejemplo, cuando pedimos a veces trabajos de fin de grado o trabajos en estudiantes, pues hay muchos que piden hacer cosas de sarcoidosis porque realmente está ahí, ¿no? En todas las asignaturas, ¿no? Y es un tema que, por desgraciadamente, yo creo que hasta hace unos años la investigación que se ha dedicado ha sido limitada, y ponía ahí este comentario de uno de los fundadores de la WASOC, el doctor Jerry James, que decía: "Find the cause of sarcoidosis and make me happy". Es decir, que vamos a ver si conseguimos, Manel, hacer alguna cosita eh, sobre la causa de la sarcoidosis, pero si no, pues si no hacemos la causa, al menos que podamos tratar mejor los pacientes. Bueno, esto sería el guión que he querido mover: definición de fenotipo, endotipo, hablar de la clasificación de Urban-Schading, como la tenemos ahora. Me gusta o nos gusta hablar en el grupo de sarcoidosis de alto riesgo, que es la sarcoidosis que quizá debería llevar a una unidad especializada, y hablar sobre qué novedades hay en el tratamiento y cómo podemos enfocar según esto el tratamiento. Realmente esta es una definición que me gusta mucho de endotipo y de fenotipo. Realmente yo creo que son palabras que, por lo menos la de fenotipo, está cayendo como en desuso, ¿no? Se está cada vez usando, la gente se está cansando de usarla. Pero he visto muchas definiciones, algunas que sobre todo han intentado relacionar genotipo y fenotipo, pero a mí me gusta sacar la definición de fenotipo fuera de la de genotipo, ¿no? Y esta es una de las definiciones que a mí más me gustan, pero perdónenme por dónde la he sacado, porque es de Wikipedia. Pero, pero es la que más me gusta, que es: endotipo sería un subtipo de condición que está definido por un mecanismo, es decir, un mecanismo que produce una condición específica y que sería lo que vendría antes del fenotipo, ¿no? ¿Y el fenotipo qué sería? Pues una característica observable o característica de una enfermedad que tiene unas características comunes, ¿no?
y que pueden ir en conexión con ese mecanismo que puede ser un endotipo. Por lo tanto, me gusta más personalmente hablar de endotipo y fenotipo que no de genotipo-fenotipo, ¿no? Es decir, que hay unos mecanismos que llevan hacia, dentro de una enfermedad, unas características para un grupo de personas que hacen que ese mecanismo tenga esas características específicas, ¿no? Por lo tanto, con un specific endotype hay unos diferentes clusters de fenotipos, ¿no? Entonces, esta sería una definición que no sé si se acerca a la realidad o no, pero a mí me gusta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de enfermedades, podemos hablar de riesgos, factores de riesgos genéticos, pero no solo genéticos, ambientales, y a veces ese balance entre ambiental y genético es complicado, que puede llevar hacia un endotipo determinado, esa combinación de factores que hace que aparezcan unos fenotipos clínicos, los que sean. Por lo tanto, ¿por qué es importante? Bueno, los factores de riesgo actuaría la prevención, pero si pudiéramos identificar precozmente esos endotipos, pues podríamos tratar la enfermedad antes de que ya esa enfermedad esté ya desarrollada y solo podamos tratar en muchos casos, sobre todo estoy pensando en la fibrosis, pues a veces que no progrese o los síntomas, ¿no? Bueno, entonces esta sería un poco la introducción filosófica. Ahora vamos un poquito a dónde estamos aplicando todo eso desde el punto de vista en la sarcoidosis. No sé si han leído alguna vez este artículo del British Medical Journal, pero este estudio de Scadding, que era un médico del Brompton, fue el que definió la clasificación clásica de la sarcoidosis, ¿no? Estos son placas que nos ha pasado ya Marcelo, creo que ya lo hemos usado tantas veces. El doctor Sánchez nos ha pasado estas imágenes, pero que son muy específicas de definir el estadio 1, pues las de clásicas adenopatías ciliares bilaterales, pero sin afectación pulmonar, el estadio 2 con la afectación pulmonar iliar, el estadio 3 con solo la afectación pulmonar y el estadio 4 fibrótica, ¿no? Cuando miramos esto, ¿por qué se consideraban que eran importantes en su momento el Scadding? Bueno, pues porque era una forma que sabíamos, bueno, el estadio 0, que es muy poco frecuente, un 5%, que son los que no tienen afectación pulmonar, que esta clasificación se hacía por radiografía. Inicialmente y durante mucho tiempo se ha considerado solamente usar la radiografía para esta clasificación, y que pues en el estadio 1, pues las adenopatías ciliares que serían predominantes, pues en un 60-90% habría una revisión espontánea y es muy frecuente. Entonces, claro, sería importante porque probablemente esos pacientes, la gran mayoría, no habría que tratarlos. En el estadio 2, pues la remisión es menos frecuente, en un 40-70%, y la frecuencia es menor, un 30%. Y la afectación parenquimatosa ya, el estadio 3, ya la remisión es mucho menos frecuente, y en la fibrosis ya no hay remisión, ¿no? Por suerte, el estadio 3 y 4, por lo que está definido, pues es muy poco frecuente, que depende del estudio que mires, quizás sea más de un 5%, pero realmente, por ejemplo, en nuestra serie está alrededor de un 5% y en las series nacionales también. Bien, esta es, digamos, nuestra serie cuando teníamos 254 pacientes con el registro que llevamos conjuntamente con el doctor Ramos. Y que pues vemos que fundamentalmente pues estamos en estadios 1 y 2, y fundamentalmente aquí es interesante ver que tenemos mucho más estadio 2 que 1 en nuestra unidad, y que el 3 y el 4 pues quizá estamos moviéndonos a esa poca frecuencia, incluso el 4 mucho menos de lo habitual, ¿no? Pero, ¿qué vemos interesantemente? Y esto es un póster que presentamos en diversos congresos, que en los estadios 2 y 3 no hay diferencias significativas entre la FVC y DLCO. En cambio, sí que vemos diferencias significativas en el funcionalismo en los pacientes que son tratados o no. Es decir, los pacientes que son tratados pues presentan, por ejemplo, de manera significativa, a ver que lo vea bien aquí, una FVC pues mucho menor o menor y una TLC menor en estos pacientes. Entonces, lo que probablemente esto nos indica es que ahora, a la hora de indicar un tratamiento, más que decidir si es un estadio 2 o un estadio 3, es realmente la función pulmonar que tiene el paciente. Por tanto, ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez utilizar los estadiajes de Scadding para el tratamiento es una cosa que se va dejando atrás en el día a día. Y esto fue muy bien
referenciado por, yo creo, lo que son los máximos expertos en sarcoidosis actualmente en el mundo, que son el doctor Culver y el doctor Bogman. El doctor Bogman ya está jubilado, y el doctor Culver de la Cleveland Clinic, y que nos decían que quizá tenemos que fenotipar la sarcoidosis de otra manera, no solo con los estadios de Scadding. El estadio de Scadding pues tiene los beneficios de que son simple, conveniente y reproductible, ¿no? Y nos va muy bien a la hora de hacer estudios, pero probablemente no correlaciona bien con la gravedad reportada por el paciente, como hemos visto en el estudio, no correlaciona con la función pulmonar y tampoco probablemente con las necesidades individuales del tratamiento. Incluso nos decía en esta frase que realmente me llamó la atención, que claro, estamos hablando de que tenemos dos puntos, ¿no? Uno es la fibrosis avanzada con hipertensión pulmonar sarcoidótica, y el síndrome de Levren está en el otro extremo, y en medio de ese extremo tenemos un gran amalgama de diferentes formas de sarcoidosis que quizá podemos estratificar de una manera diferente que usando la organización de scaling, ¿no? Y ahí salió una de las cosas importantes, porque en el fondo, ¿qué nos interesa? La sarcoidosis con adenopatías torácicas que se cura sola, pues esto probablemente cualquier sitio no especializado puede llevarlo perfectamente, incluso no hace falta que sea incluso neumólogos, cualquier persona con un mínimo conocimiento es posible que pueda llevar este tipo de sarcoidosis probablemente. La que nos preocupa y que realmente deberíamos pensar en llevar en sitios especializados es lo que se llama la sarcoidosis de alto riesgo, que sería fundamentalmente estas entidades, ¿no? La sarcoidosis que ocasiona fibrosis pulmonar, la que genera hipertensión pulmonar, la sarcoidosis cardíaca, la neurosarcoidosis y la afectación multiorgánica. Daré algún apunte de la neurosarcoidosis, no, porque realmente se va muy lejos de mi tema, pero sí de las otras porque las acompañan fundamentalmente a las afectaciones pulmonares, ¿no? Igualmente, la neurosarcoidosis también les aconsejo un artículo también publicado del grupo de la doctora Blanco y el doctor Ramos sobre el tema de la sarcoidosis. En el estadio 4, la fibrosis pulmonar, por suerte, pocos pacientes, pero es el factor más importante en mortalidad, ¿no? La fibrosis pulmonar. Y la causa de mortalidad mayor en sarcoidosis. Aumenta mucho y no sabemos muy bien por qué se produce. Por un lado, no sabemos cuáles pacientes van a evolucionar a fibrosis pulmonar y cuáles no, y por tanto es importante saber identificar cuáles tenemos que ser más agresivos, y esto todavía es una respuesta que no tenemos. Se supone que hay una inflamación granulomatosa persistente que a pesar de los tratamientos no mejora, y que fundamentalmente parece que está coordinado por TH2, que favorecen la fibrosis, y por las citoquinas interleuquina 4 y 13. Pero, por ejemplo, no se conoce muy bien cuál es el papel de los fibroblastos. No hay estudios de aislamiento de fibroblastos y ver qué comportamiento tienen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer cuando tenemos este tipo de fibrosis? Bueno, una de las formas de caracterización es utilizar el PET. Por ejemplo, pues en este caso el PET nos indica que en este caso no hay fibrosis, pero sí que tenemos una sarcoidosis activa porque hay captación. ¿Pero todas las fibrosis pulmonares son activas? Pues no, claro, realmente podemos encontrar pacientes que las lesiones fibróticas, como ustedes saben, pues son secundaria a que ha dejado una lesión secuelar, pero realmente no es activa, como en este caso, que al realizar el PET pues no hay una actividad en esas áreas de fibrosis. Por lo cual, aún el problema es peor. Y no quiero entrar en detalle en los efectos secundarios, tratamientos, etcétera, además porque muchos conocen bien estos medicamentos, pero realmente luego a la hora de tratar los tratamientos aceptados, vamos a decir así, que al final también daré un poquito más de detalle según las guías, tenemos una línea primera que son los corticoides, una línea segunda de inmunosupresores de primera línea, vamos a decirlo así, y una de inmunosupresores que no usamos tanto. Yo creo que aquí está puesta la talidomida, pero por ejemplo yo creo que ya no la usamos. Y luego tercera línea de biológicos, ¿no? Y fundamentalmente infliximab. Bien, y por otro lado, claro, ¿cuál es el tratamiento princeps de la sarcoidosis? Pues no es un tratamiento muy fenotípico, porque es los corticoides. Y realmente el trabajo que se está haciendo en sarcoidosis con los corticoides yo creo que es muy avanzado y muy interesante, porque realmente se observa en una gran preocupación que no observo quizá en otros campos de toda la neumología, sí que quizá en sistémicas o en reumatología, ojo con los corticoides, ¿no?
Por ejemplo, este es un estudio que me gusta mucho, del 2018, en el cual se vio que dosis más altas, en este caso dosis altas de más de 4.000 miligramos de dosis acumulada versus una dosis de menos de 4.000 miligramos, pues realmente lo que se veía era que la dosis alta o sea, creaba que hubiera un mayor aumento de peso en los pacientes, o sea, que incrementaran su peso, que tuvieran más efectos secundarios, pero por otro lado, cuando uno miraba la respuesta al tratamiento, veía pues tanto la alta dosis como la baja dosis no había diferencias en el outcome, en el uso de si había exacerbaciones o en el pasar a una segunda o tercera línea, era igual en un caso o en otro. Por lo tanto, lo que decían es que las dosis altas de corticoides no son necesarias en la sarcoidosis habitualmente. Por eso, incluso cuando uno mira las guías, las recomendaciones son ya no de 0,5 miligramos kilo, sino decir entre 20 y 40 miligramos al día inicialmente y rápidamente desescalar. Porque este tipo de estudios han visto que realmente pues, dosis altas de corticoides nos dan probablemente más problemas y efectos secundarios que beneficio clínico. Luego tenemos la hipertensión pulmonar, que es otra característica dentro de esta sarcoidosis de alto riesgo. Y es muy poco frecuente y tampoco queda claro el tratamiento. A día de hoy hay un ensayo clínico en marcha en varios centros, incluido el nuestro, en el cual pues, está probando un fármaco para este selectivo, pero realmente no tenemos ningún tipo de tratamiento selectivo. Incluso pues, está incluido dentro del grupo 5, dentro de las hipertensiones pulmonares, la sarcoidosis. No está en el grupo donde están todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y luego otro que también realmente nos da quebrados de cabeza es la sarcoidosis cardíaca, que dentro de esta de alto riesgo, en el cual pues sobre todo es importante hacer un buen screening y intentar detectarla al máximo posible. Realmente pues es muy problemático el diagnóstico porque realmente es difícil hacer una biopsia, ¿no? A nivel de miocardio, y usamos el PET y la resonancia pues, fundamentalmente junto a otros criterios para detectar la sarcoidosis cardíaca. Y luego, dentro de esta sarcoidosis de alto riesgo, la multisistémica. Este es un estudio realizado en varias cohortes en Europa, en el cual se vieron pues, que, obviamente, la afectación pulmonar era la mayor, ¿no? Pero que había toda una serie de órganos afectados y ya me salgo un poco del tema, ¿no? Pero uno de los grandes dolores de cabeza que al doctor Ramos y a mí nos da es la fatiga, porque realmente la sarcoidosis acompaña muchas veces de fatiga, que es el principal síntoma de todos los pacientes y el que menos podemos controlar con el tratamiento, ¿no? Entonces esto es uno de los grandes problemas. Bueno, y una serie de retaila de síntomas que se asocian, es una enfermedad muy sintomática. Pero lo interesante fue esto, que por primera vez se pudieron hacer unos clústeres de síntomas. Aquí no había genética, ni había mecanismos, ni nada. Lo que había eran 5 grupos que vieron, haciendo pues, los clásicos análisis de clustering, pues que había un grupo que había un predominio abdominal, otro grupo que era el oculocutáneo, creo que eran de glándulas también, el musculocutáneo, el pulmonar linfonodal, que sería el clásico y que vemos siempre, y un extrapulmonar, ¿no? Y que vieron estos 5 clústeres y ahí intentaron, pues una de las cosas que están desarrollando es ver si había allí, se desarrollaba con la genética. Adelanto, y esto no está publicado, pero me comentaron que no han encontrado mucha cosa a nivel genética en estos clústeres, ¿no? Pero sí que por primera vez se identifica como 5 grupos diferentes al estadio de Schading, a lo habitual, ¿no? Quiero sacar aquí pues, este estudio coordinado por el doctor Ramos y la doctora Brito, y que participamos, en el cual también, ya de una manera un poquito antes y de una manera más epidemiológica, intentamos ver un poquito esta clasificación que veíamos que había como tendencias, ¿no? Ver a la sarcoidosis de una manera diferente, ¿no? Pues de ahí veían que, por ejemplo, en gente más mayor había una afectación más esplénica, ¿no? O que el estadio 0 era más frecuente en mujeres más mayores y que en mujeres más jóvenes la afectación cutánea o musculoesquelética, ¿no? O que la ECA era más frecuente en hombres, ¿no? Elevada. Y luego otro estudio también que coordinaron el doctor Ramos y la doctora Brito, es un estudio que hicieron a nivel de datos obtenidos de Internet, y en el cual observaron también que hay pues como cierto grado de diferencias según donde vivas en la sarcoidosis. Estamos hablando de otro tipo de fenotipaje en la sarcoidosis. Esto es de frecuencia, ¿no? Vemos obviamente en Europa, y como esto ya es muy conocido, al norte de Europa es donde más sarcoidosis hay.
¿no? Pero vieron ahí, por ejemplo, que en Europa, pues los estadios que hablábamos antes de scadding, y en el norte y en el sur era diferente cómo se manifestaban. Y que, por ejemplo, extrapulmonarmente, vamos a decirlo así, pues ocular era una afectación muy clásica en el norte, pero en cambio en el sur era más frecuente la cutánea, ¿no? Entonces, según donde vivas, la sarcoidosis se manifiesta de manera diferente. Esto también ocurre, por ejemplo, en América. Y en América, depende si estés en el norte, en el Midwest o en el sur, la manera en que se manifiestan los estadios de scadding y la manifestación extrapulmonar era diferente. E incluso, pues, cuando miraban por razas, las manifestaciones de los estadios y las manifestaciones de la afectación sistémica, pues también cambiaba según la raza. Y esto lo vemos claramente, que las razas tienen un peso fundamental en cómo es la sarcoidosis y tiene un peso muy importante, por ejemplo, que es muy conocido, la raza afroamericana, pues es de muy mal pronóstico, ¿no? Y la sarcoidosis. Y de hecho es por eso que la fundación más importante de sarcoidosis está en Estados Unidos y mucho pues por todo este tema del impacto que tiene en los individuos afroamericanos, ¿no? Pero también hay otros fenotipos también más epidemiológicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, era también diferentes sitios de varias series publicadas en la literatura, que según la época del año, pues la manifestación de sarcoidosis o los diagnósticos de sarcoidosis varían, ¿no? Por ejemplo, quizá aquí en España, donde la tengo, pues era aquí más en primavera, inicio de verano, pero en cambio, pues en India, pues es un poco más tarde, ¿no? Es un poco más tarde o más meses. En cambio, más en Finlandia, más en invierno. Es decir, que también hay unas características no solo locales, sino que también tiene una influencia según la época del año en manifestarse de manera diferente. Y no solo eso, sino que también donde uno trabaje, y en este estudio también demostraron en el sentido de que hay algunos trabajos que están asociados con menor riesgo de sarcoidosis y otros que más, ¿no? Esto es un tema todo muy poco conocido, pero que también la parte ambiental ayuda a tener un fenotipo interesante. Volviendo a los endotipos del inicio. ¿Qué pasaba? Que en la sarcoidosis no había modelos animales. Y eso era un gran problema porque si no hay modelos animales, no se puede hacer estudios de básica. Fundamentalmente no se van a financiar. Estoy hablando desde la visión de Estados Unidos. En el NIH, una de las cosas para crear una sección sobre una enfermedad es que esa enfermedad tenga modelos animales desarrollados para poder probar nuevos fármacos. Entonces, hasta ese momento no había modelos animales importantes. Y ahí pude participar en este simposium y que luego pudimos escribir una publicación en la cual la Fundación de la Sarcoidosis Research sacó unas becas para crear modelos animales de sarcoidosis y fue exitoso. Realmente se crearon 4 o 5 líneas de nuevos modelos animales en vitro de granulomas, etcétera, incluso en animales en roedores. Yo destaco y de esto está iniciándose un estudio en unos meses, que es lo que se vio, por ejemplo, que vía mTOR, se creaban granulomas, ¿no? Incluso pues, la inhibición, ¿no? Y esto fue un estudio que fue un Nature Immunology de un grupo de Austria, y incluso con el uso de Verolimus, pues disminuían la formación de granulomas en el modelo animal. Y de hecho hay un estudio con rapamicina inhalada que en unos meses probablemente empezará el ensayo en diferentes centros. Pero bueno, todo eso está en marcha. ¿Qué es lo más reciente a día de hoy y lo que más se puede decir que tenemos de tratamiento? Pues hace poquito salió esta guía, y esto es sarcoidosis no solo torácica, sino que se hablaron de las recomendaciones de este grupo, que fue un Task Force ATS-RS en la sarcoidosis torácica fundamentalmente, pero también dan ciertas recomendaciones en otros órganos. Y me voy a centrar en lo que se recomienda a día de hoy en general el tratamiento en la sarcoidosis pulmonar, ¿no? Según este grupo, y fueron siguiendo las recomendaciones GREAT, en el cual saben que hay unas votaciones en las cuales el grupo de expertos hace, según esas votaciones, una recomendación moderada, condicional o fuerte, y una calidad de evidencia que puede ser va muy baja, media o alta, ¿no?
Ya, lo máximo que encontraron en su estudio, según la metodología GRADE, este grupo de autores, es lo que está en azul, que fue una recomendación alta con una baja evidencia de calidad científica, que es lo que hay publicado previamente. Realmente hay muy poco publicado en muchos de los tratamientos de sarcoidosis, ¿no? Pero sí que hay ensayos clínicos, por ejemplo, en sarcoidosis, ¿no? ¿Y qué es lo que en azul? Pues los corticoides pues siguen siendo de momento lo que más utilizamos para el estudio, para el control de la sarcoidosis. Si es de bajo riesgo, se indica observar. Si es de riesgo intermedio, pero hay una alteración en la calidad de vida, pues también se utilizan, pero a dosis muy bajas, o cuando hay alto riesgo, pues se ha de usar los corticoides. Estoy hablando de sarcoidosis pulmonar, ¿eh? Pero fíjense que enseguida hablan de que haya una buena respuesta clínica o que haya un tapering, o sea, que una bajada de corticoides efectiva. Y cuando hablan de tapering, hablan que en 2 meses deberíamos estar en menos de 10 miligramos, 7,5, ¿eh? Así hablando en práctico. Y si eso no ocurre, ya comentan de pasar a un segundo nivel, que a día de hoy, ¿cuál es el inmunosupresor Princeps, según los ensayos que hay recomendados? El Methotrexate. Y si ahí también no es posible bajar los corticoides, o sea, fíjense que es dentro de la neumología, yo es la primera, quitando el asma quizá, el asma también sería ahí, pero es de las primeras que el objetivo terapéutico es bajar al mínimo de tratamiento los corticoides, ¿eh? Y es uno de los objetivos terapéuticos importantes, ¿no? Oigo porque ustedes observan a veces que vemos pacientes que llevan dosis acumuladas de corticoides meses, con dosis de 20, 30, 40, ¿no? Y parece que hay que tratar muy altamente, y no es así. O sea, lo que recomiendan es que en 2-3 meses se pueda bajar los corticoides y, si no se puede, pasar a una segunda línea de tratamiento. Y ahí tenemos otras acciones, la ciatoprina, la leflunomida, el micofenolato o la hidroxicloroquina, que realmente la hidroxicloroquina en pulmón se usa muy poco, más en cutáneo, ¿no? Si aún así pues, o progresa la enfermedad o hay un relapse, ¿no? Cuando estamos bajando corticoides, pues entonces una tercera línea que sería el infliximab, que es donde hay más ensayos clínicos, aunque de pocos pacientes, pero es lo que utilizaríamos. Y fuera ya de toda evidencia, current practice, en blanquito, estaríamos pues otros factores. Y ahí hay 3 tipos de tratamiento que se están utilizando cuando ya fracasa todo, que sería el rituximab, que hay alguna publicación observacional, los JAK inhibitors, sobre todo lo que hay también observacional y sobre todo a nivel cutáneo, pero también han observado que hay un report reciente que en una serie de pacientes mejoraba lo cutáneo y de rebote mejoraba lo pulmonar. Y el RCI, ¿vale? Que es el Actar Gel, que se llama, que solo está en este momento, solamente se comercializa en América, en Estados Unidos, y que sería utilizando derivados de la CTH para intentar ahorrar corticoides, ¿no? Y esto a día de hoy no nos ha llegado, pero en Estados Unidos tienen la indicación. Y luego no quiero dejar de olvidar otro tipo de tratamientos, que este es un estudio súper caliente, súper reciente, creo que ha salido hace una semana. Y es un estudio de uno de los grupos más importantes de sarcoidosis en Europa, el grupo de Grötters, que observa, coge dentro de su serie los pacientes que tienen una DLCO menor del 50%. Y entonces quieren ver cuántos de esos tenían un criterios de fibrosis pulmonar progresiva. Y ven que de 100 pacientes, 14 realmente tenían esos criterios de fibrosis pulmonar progresiva y que tenían una mayor mortalidad, como pueden ver en esa gráfica. Todos saben el estudio INBUILD, que abre la puerta para la fibrosis pulmonar progresiva, el uso de nintedanib, aunque en BUILD había pocos pacientes con sarcoidosis, creo que había como 3 pacientes solo con sarcoidosis en ese estudio, pero realmente juntando las dos cosas, quizá los tratamientos antifibróticos, fundamentalmente o únicamente nintedanib, pues podría ser una opción en aquellos pacientes que presentan este fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva. Pero bueno, es importante que todos trabajemos en grupo y tal como hacemos en enfermedades intersticiales, y aún más, sobre todo porque necesitamos colaboración de otras especialidades en la sarcoidosis, ¿eh? Y quiero ahí presentar pues, un nuevo fármaco que realmente pues, ha sido anunciado hace poco y que empezará un ensayo y que lo de la diferencia porque tendremos quizá por primera vez es un fase 3 de un fármaco que es precomercialización, que todavía no está comercializado y que yo creo que si es efectivo finalmente,
pues va a cambiar también parte del uso, de cómo se maneja la sarcoidosis. Y se llama efzofitimod, ¿no? Y está en fase de iniciar un ensayo en fase 3. Y es un fármaco pues, que es biológico y que el tratamiento pues, es subcutáneo, no intravenoso, perdón. Y este fue el fase 2 en el cual se hizo un mini estudio en el cual, como vieron, y estos son los cambios, uno pensará, ¿cuál será el objetivo principal? En enfermedades intersticiales siempre cogemos la FVC, pero lo que vemos es que la FVC únicamente no es un buen criterio para evaluar una sarcoidosis. Entonces, el criterio principal es, y yo creo que muy inteligentemente utilizado ese objetivo principal, es la capacidad de bajar los corticoides del paciente, ¿no? Y la dosis máxima de efzofitimod observó en este ensayo clínico reducido, que versus placebo, pues fueron los que realmente pudieron bajar más la dosis media de corticoides y que incluso un 33% de los pacientes, 3 de 9, pudieron quitarse los corticoides cuando previamente no se podía. Y no solo ello, sino que en esta fase 2, pues este medicamento incluso pudo mejorar la FVC con el tiempo en la dosis media y la dosis alta de su uso. Con lo cual esto ha dado alas a que ya se empiece un fase 3 en este año y que podamos quizá en un futuro, si da resultados positivos, utilizarlo y por primera vez vamos hacia un tratamiento un poquito más específico, ¿no?, en la sarcoidosis que no a buscar una inmunosupresión general. Pues esto es todo lo que les quería comentar en esta sesión. Creo que tenemos que concentrar nuestra investigación en la sarcoidosis de alto riesgo. Probablemente fenotipar la sarcoidosis con los estadios de Skadden no sea lo mejor y hay que identificar fundamentalmente clínicamente la sarcoidosis de alto riesgo, pero hay necesario un enfoque multidisciplinar y, por otro lado, investigación en red, sobre todo ver si podemos identificar endotipos específicos con el cual podemos dar tratamientos más personalizados y específicos para usar en la sarcoidosis. Me dice la autopregunta, ¿es posible el tratamiento por fenotipos en la sarcoidosis? Bueno, ahora no, pero quizás en un futuro próximo, quizá, quién sabe. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sellares por esta apasionante y apabullante revisión de una enfermedad tan poliédrica y compleja, centrada en el pulmón. Y la verdad es que pues estamos bien de tiempo, con lo cual empezamos, si os parece, por las preguntas de la audiencia en vivo. Si tenéis alguna pregunta para el doctor Sellares. Venga, una valiente. Es ser valiente preguntar en sarcoidosis. Mira, aquí está. Los objetivos, aunque secundarios o por ahí de rebote en alguno de esos estudios, ¿fue enfocado hacia esta fatiga que tanto refieren los pacientes? ¿En alguno de ellos fue, o con alguno de los fármacos está enfocado en eso o no? Sí, realmente sí que se mide la fatiga como tal, pero no es un objetivo, ¿no? La fatiga tiene una mala solución de momento en la sarcoidosis y, de hecho, en las guías hay una recomendación sobre la fatiga. Se recomienda optimizar el tratamiento con sarcoidosis. El gran problema que encontramos es que muchas veces esa optimización no significa una mejoría de la fatiga y encontramos mucha disociación entre la fatiga y la actividad de la sarcoidosis en los diferentes órganos. Con lo cual ahí empieza el problema. Luego lo que recomiendan es rehabilitación y pautas de fisioterapia y entrenamiento como segunda opción, y se están testando diferentes tipos de medicación neurológica, ¿no?, en diferentes ensayos, y lo ponen ahí como una posibilidad, pero realmente yo no me he lanzado todavía a utilizarlo. Yo no sé, Manel, si tú también has utilizado algún derivado de estos de anfetaminas o cosas de ese tipo para la fatiga, pero realmente nos da muchos problemas y muchas veces no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Realmente es un problema que es el síntoma principal muchas veces, pero realmente nos cuesta mucho controlarla, ¿no? Sí, si realmente fuera algo específico de la sarcoidosis quizá no sería más fácil, pero si encima añadimos la pandemia que llevamos y en prepandemia también, la fatiga, al menos en nuestro ámbito de las autoinmunes sistémicas, es el fenómeno pandémico del siglo XXI,
que creo que tiene unas implicaciones multidimensionales tan distintas para cada persona, que hace que, por ejemplo, nuestras enfermedades, y no solo la sarcoidosis, pues todos los trials que se hagan en los que buscas como endpoint habitualmente secundario la mejora de la fatiga, todos los fármacos probados fracasan de forma estrepitosa, porque el control de los factores que influencian en que una persona te refiera que está más fatigado o más cansado es tal, desde la mayoría intangibles desde un punto de vista biológico, que hace que sea muy difícil aproximarlo. Y esto es, pero como dice Jacobo, o sea, es un problema tan acuciante que cuando te viene el paciente en el perfil de la fibromialgia fatiga crónica, que es otro de los problemas gravísimos a la hora de diferenciar, pues la consulta se hace dura, se hace difícil, porque poca cosa le puedes ofrecer desde un punto de vista objetivo. Pero desde luego, os tranquilizo aquí a todos los que sois neumólogos que lleváis esta enfermedad, que tranquilos, que esto no es exclusivo de la sarcoidosis. Hemos discutido con Jacobo porque hay alguna publicación que habla de la fatiga sarcoidea y que le dice nombres específicos, ni hablar. O sea, la dificultad en diferenciarlo de estos síndromes, digamos, que hablan como funcionales somáticos, pues es absolutamente, y ya os digo, y ahora con 2 años y el pico que tenemos ahora de COVID 4 y 5, pues imaginaos cómo está el tema. Es absolutamente complicado, es una de las situaciones más difíciles, en las cuales, esto sí que quizá el mensaje importante es que no contamine el escenario sistémico, como dice Jacobo, o sea, que no te plantees que el tener fatiga te va a ser un motivo importante para tratar con corticoides, para subir los corticoides, que esto lo vemos con relativa frecuencia en ámbitos quizá no especializados, en los que pues el paciente está más fatigado, y alguno hemos tenido que está fatigado hasta los extremos. Recuerdo un chico en concreto de Lleida, que fatigado, que no se podía prácticamente ni levantar. Obviamente, fijaos, lo difícil de la sarcoidosis, llegas hasta plantearte una afectación hipotalámica de la sarcoidosis, que es excepcional, pero se hicieron los estudios aquí y no se detectó afectación sarcoidea granulomatosa de la hipófisis. Cumplía los criterios de fibromialgia y le hicimos un PET, y en el PET no brillaba, pero ni los pelos, con lo cual, pues claro, cuando le dices al paciente está usted fatal, la calidad de vida es horrible, pero a nivel biológico y metabólico no encuentras nada a lo que agarrarte. Lo más importante es el negativo, en que no se plantee como un efecto modificador del tratamiento inmunodepresor, que esto, por desgracia, nos lo encontramos a veces. Fernando. Y en relación a la fatiga, ¿hay algún mecanismo de sarcopenia o algo medible que tenga que descartarse en estos casos? Ni uno solo. O sea, pasa lo mismo que con la fatiga asociada al resto de enfermedades autoinmunes. Cuando tú, os digo yo, lo que yo hago es que, y les tienes que dedicar mucho tiempo a estos pacientes, porque tienes que empezar repasando su estilo de vida, a partir del cual empezarás a encontrar, con bastante frecuencia, determinadas cosas. Para mí la primera pregunta en estos pacientes es cómo duerme, cuánto duerme, y cuál es, si tiene algún relojito que se lo mire, la distribución de sueño REM y sueño profundo que haces, si es que te lo mides. Y te encuentras con que, yo no os diría 100%, pero 90% de ocasiones, con que son personas pues que les cuesta dormir, y ahí ya los motivos son desde que trabajan 10 horas al día, o desde que empiezan a las 5 de la mañana, hasta temas psicológicos y psiquiátricos, hasta situaciones personales, familiares, etcétera. Y a partir de aquí, el siguiente es el ejercicio físico, que es una de las pocas cosas que en la fatiga, digamos, crónica ha demostrado, sigue demostrando, he seguido viendo hoy en Twitter trabajos fuera de sarcoidosis en los que se sigue confirmando que cuando se puede hacer ejercicio físico, si se puede aeróbico, si no aeróbico según las condiciones, es de las pocas cosas que te mejora o que te puede mejorar la fatiga. Cuando te vas a buscar, como tú sugerías, pues mecanismos fisiopatológicos o
digamos, o endotipos, como tú decías, mecanismos que te puedan explicar por qué el paciente está fatigado, es que nunca te encuentras absolutamente nada, ni en marcadores biológicos, ni en patologías asociadas, digamos, no relacionadas con lo habitual. La aproximación es súper compleja, y por eso os digo que es que en estos pacientes es que necesitarías un abordaje específico, o sea, una consulta específica para este problema, como pasa, por ejemplo, en las consultas de fibromialgia, en las que hay, digamos, un equipo multidisciplinar, donde hay psicólogos, donde hay rehabilitadores. El tema de la rehabilitación es absolutamente... Son precisamente, si os dais cuenta, especialidades que en el ámbito de la atención primaria no están y que son cada vez más importantes en el día a día. El psicólogo, el rehabilitador, el nutricionista, o sea, ese estilo de vida. Yo estoy convencido que en bastantes pacientes el intentar mejorar el estilo de vida mejoraría este síntoma tan incapacitante. Pero ya os digo, es un jardín que... Sí, sí, es muy importante. Y una cosa que deben destacar, que quería añadir, ya que estamos hablando también de la fatiga, es que hay un score que está en la WASOC, por si uno quiere medir de manera activa cuánto porcentaje de fatiga tiene el paciente asociado a sarcoidosis, que es un test de fatiga que se usa en otras cosas, ¿no? Pero bueno, para ponerle el número, y que es un score de estos que está en varios idiomas y está también validado en castellano. Y que se puede usar para decir, bueno, pues sobre todo para hacer informes de laborales y cosas de este tipo, pues puede ser útil, ¿no? Para medirlo, y hay una puntuación y le puedes dar una puntuación de fatiga a este paciente. Es el FAS, ¿no? O sea, los que hacen temas de músculo y tal ya lo conocen, ¿no? Y luego también lo que decía desde el punto de vista respiratorio es hacer a veces una prueba del sueño, mirar las hormonas tiroideas, los temas de insomnio, temas psiquiátricos, antes de decir que la fatiga es por la sarcoidosis. Y hay que evaluar bien a nivel analítico otras causas que puedan también decir que sea la causa de la fatiga, ¿no? Esto se me ha olvidado porque curiosamente ha salido no hace demasiado, en los últimos 1 o 2 años, en Sjögren, que es una enfermedad autoinmune sistémica algo parecida desde un punto de vista evolutivo. Ha salido un estudio interesante en el que les hacen estudio de apnea y realmente encuentran una frecuencia muy superior a la población general. Y la clave o el dato clave, digamos, guía práctico en el día a día para preguntarles a estos pacientes si su fatiga puede estar relacionado con una posible apnea del sueño, es la somnolencia diurna, que esto pocos pacientes yo recuerdo que de los fatigados que lo cuenten, pero sería una de las pequeñas cosas, digamos, que puedes añadir a ver si rascas alguna causa que pueda haber por debajo. Ok. Tenemos preguntas de los asistentes online. No sé si alguien más de la sala. Aquí hay otra pregunta. No, habla con micro mejor, porque si no te oyen te tienen que oír en Ecuador y Uruguay y tal. Soy Ana Ponce, del Hospital de Viladecans, y bueno, muchas gracias por la presentación al doctor Sallares. Y bueno, mi pregunta es, en aquellos pacientes que tienen afectación ganglionar y o parenquimatosa pulmonar, antes de hacer un PEC-TAC para ver si tiene afectación, si está activa o no la enfermedad, ¿hacéis confirmación anatomopatológica? ¿Con qué afectación dices? ¿De base? Ganglionar o parenquimatosa. Sí, siempre intentamos ir a la confirmación si se puede, si nos deja el paciente. Pero sí, siempre histológica. Y el PET cada vez lo usamos más, ¿no? Fundamentalmente nos ayuda a ver si hay una afectación extrapulmonar y en cierta manera para valorar si hay cambios en la actividad. Pero realmente a día de hoy es una ayuda más que una prueba Princeps que nos decide. Es decir, también, sobre todo la clínica y yo creo que hablando de pulmón, las características radiológicas del pulmón ayudan más que la propia actividad del PET. Como siempre también es útil, obviamente, si ves un PET que solo había 2 nódulos y captaban esos 2 nódulos y de repente el siguiente está múltiples nódulos pulmonares con captaciones en todos lados, pues eso lo tienes en cuenta a la hora de tratar, si no lo has tratado todavía. Pero el PET no sería de inicio así para el diagnóstico, no siempre, así al 100%, no depende de cada caso. Si tienes un TAC con afectación pulmonar y nódulos y clínicamente no hay otra cosa, una analítica sí, yo creo que hay que hacerla, apretar el hígado y tal, y no hay otras molestias y clínicamente no hay nada, pues igual no es necesario hacer el PET y vas directamente a hacer el EBUS para diagnosticar el tratamiento o la biopsia transbronquial, depende del caso. Vale. Lo decía también
por la posibilidad de que el PET, más que ayudar sin confirmación anatomopatológica, nos... Puede despistar. Exacto. El PET. Sí, por sobre todo cuando empiezan a salir afectaciones musculares y etcétera. ¿Te acuerdas al principio que...? No, siguen. O sea, te puede brillar sí. de forma asintomática. Claro. Lo más frecuente es el hueso, pero esto sobre todo pasa en las sistémicas. Claro. Pero te pueden brillar cosas que aquí tenemos al equipo de África Music, obviamente tiene una experiencia brutal y son capaces de, según digamos la captación metabólica, interpretarte hasta qué punto es de sarcoidosis o hasta qué punto puede ser de todo, una infección, una inflamación, un estiramiento muscular, o sea, en esto son muy buenos. Si no, como dice Jacobo, es difícil. Lo que sí que quizá una excepción, y me planteo el ámbito, digamos, de hospitales de segundo nivel, incluso atención primaria, es discutir un tema clásico de toda la vida, si hay que biopsiar a todo Löfgren. Es decir, el paciente estadio 1, o sea que me pongo en el lugar, digamos, de un médico, por ejemplo, de familia. O sea, la sospecha clínica, los bultos en las piernas de eritema nodoso, le haces una placa, te salen las 2 bolas. Y aquí sí que creo que lo único en lo que estaríamos de acuerdo es que el TACAR se lo merece, porque, como ha explicado muy bien Jacobo, la placa no te va a servir para evaluar intersticio. Pero en este caso peladito, incluso pues hay recomendaciones de WASOC en las que se considera que, según las circunstancias personales y el ámbito de trabajo, la biopsia quizá en este caso podrías esperarte a ver si hace la evolución del Löfgren. Es decir, absolutamente. que Si es un Löfgren, no. Löfgren sería ver cómo va, y si todo se limpia, pues se acaba, o no hace falta biopsiar. Pero sí, el tema del PET, diría que a día de hoy no hacemos en todos de primeras. O sea, que no sería eso. Si con el TAC lo tienes claro y no hay otra sintomatología, analíticamente está bien y no hay nada cardíaco que sospeches, el electro está bien, no hay palpitaciones y sospecha de arritmias, pues no hace falta hacer el PET de inicio, diría. Y biopsiar si puedes. Y en un agudo Löfgren no es necesario y no se recomienda, de hecho, en el Löfgren. No, y un comentario, y además incluso en el Löfgren y estadios iniciales, a lo mejor el PET lo que hace es complicar la cosa, ¿eh? Porque captarán los ganglios y te pondrán descartar proceso linfoproliferativo, seguro. Y más vale esperar un poco y ver si hace la evolución normal. Sí, porque esto, como dice Marcelo, o sea, los que habréis visto sarcoidosis, el drama... a nosotros nos vienen a toro pasado, pero esto lo podéis ver también en hospitales, digamos, que sois los que nutrís de estos pacientes. O sea, el primer diagnóstico en un paciente que tiene algún problema, que le metes la placa y le salen las bolas, es linfoma. Y ahí obviamente sí que va el PET y que van todas las historias y acaba la biopsia, pero el trauma que pasan bastantes pacientes con estos diagnósticos en el inicio es, ostras... Sí. El diagnóstico no, de sospecha. es complejo. Ya no hablemos de la tuberculosis, también ya sería otro percal. Bueno, no sé, sí, realmente es complejo y bueno, el PET, yo veo, si no hay dolor muscular, por ejemplo, y tal, una captación en el muscular del PET que sugiera, ¿no?, algo, si no hay dolor, y yo no lo tenemos en cuenta, o sea, no, para tratar esa situación. Perfecto. Preguntas de la audiencia online. Estas son potentes, dos para Jacobo directas. Sobre tratamiento. Anónimo, ¿cómo le doy antifibrótico aquí en Spain si no está aprobado una sarcoidosis? Pues como en cualquier indicación de otro fármaco cuando no está aprobado, ¿no?, con uso compasivo. Efectivamente. Pero haciendo una matización. Esto es lo que te piden, o sea, el truquillo para decir, porque cogerá al gerente y te dirá... Claro, también ahora estamos en fases digamos, que Rintedanib tiene la indicación de fibrosis pulmonar progresiva y está en fase de ver del tema del reembolso, ¿no?, que está a nivel de ministerio. Claro, yo creo que la vía ahí es utilizar fibrosis pulmonar progresiva, ¿no?, como esa forma clínica más general para poder meter ahí el tratamiento con Rintedanib. Perfecto. Con bifenidona no está aprobado el NINTE. Una pregunta muy buena de Óscar Máscaro. Pulmón con metotrexate, ¿cuánto tiempo le das
de mantenimiento, o sea, ¿cuál es la duración que aconsejáis asumiendo que se estabiliza la enfermedad o que mejora? Me estás diciendo mantenimiento de tratamiento de inmunosupresores. Quizás os tendría que preguntar yo a vosotros, ¿no? Porque yo creo que esa contestación no la tiene nadie. Yo realmente intentamos ir a menos, sobre todo si vemos que está todo estable y sobre todo si se resuelve, ¿no? Si se resuelve la parte inflamatoria. Me causa más dudas, por ejemplo, tenemos, ¿no?, un paciente compartido que tiene una neurosarcoidosis, ¿no?, y que lleva 5 años, que está bien, y dices, claro, dices, a este no se lo voy a retirar en la vida, ¿no?, porque me da miedo. Pero yo diría... Oye, que pregunta del pulmón, mójate. En el pulmón... Esto, tú imagínate pulmón... Yo diría, depende del paciente, no puedo mojar mucho más. O sea, si se resuelve todo, me planteo quitárselo con el tiempo y bajándolo poco a poco en 1 o 2 años. Si mantiene imagen activa, que ahí incluso me puede ayudar del PET, ¿no? Porque sigue captando y son imágenes inflamatorias persistentes, pues igual me alargo más y no se lo acabo quitando, ¿no? Y podríamos poner un margen de mínimo 1 año... Sí. Y 2, 3 años quizá, como plantearse, como tú dices, el stop o la revaloración. Sí, sí. Perfecto. Otro anónimo. Este es un poquito más complicado. Dicen si has visto pacientes que están estables inicialmente de desafectación pulmonar con cortis más menos inmunomodulador, y si has visto algún caso que de repente te va rápido, aquí pone SDRA, o sea que rapidísimo, sin infección y sin ninguna otra cosa, como parte evolutiva natural de la sarcoidosis. La semana pasada. Toma, pues, toma, premio. Sí, y creo que o sea, una de las cosas que hemos aprendido con un paciente reciente es que existe la exacerbación de la sarcoidosis. Hiperaguda. Hiperaguda, que es muy rara. Y había otro caso descrito que era en raza afroamericana, y este paciente también era raza afroamericana. Existe, muy poco descrito, por no decir, creo que hay ese caso y el que hemos hecho y que hemos visto ahora, que también estaba la tuberculosis por el medio, que es otra de las cosas, pero en los 2 casos además, pero realmente parece que sí, y además los 2 casos fueron, nosotros también nos llama la atención, pero puede ser que, y hemos visto un caso que era así, ¿no? En COVID me parece que no hemos visto ninguno, diría yo. ¿De qué tipo? De sarco-COVID que te haga distrés yo no he visto, respiratorio, ni recuerdo yo haberlo publicado. Y lo que hay publicado hablan de que parece que hay un aumento de riesgo, ¿no?, en sarcoidosis, pero no hablan de una afectación así rápidamente más diferente, ¿no?, a distrés y tal, ¿no? Candela Serra, ¿podrías comentar la relación? Es que te lo hacen bordado. Sarcoidosis, tuberculosis. Gracias, Candela. Un abrazo. PCR de TBC positiva en pacientes con sarcoidosis. Esto también es un tema... Este es un tema que ya sabes, con el doctor, en nuestro caso, José Antonio Martínez, ¿no?, experto en tuberculosis, tenemos unas vueltas. Porque claro, yo creo que él cree poco en que haya sarcoidosis y tuberculosis, para él todo es tuberculosis, ¿no? Pero realmente, claro, vemos casos que se mezclan las cosas, o bien que es una tuberculosis activa, pero luego aparecen granulomas no necrotizantes, que se controla la tuberculosis, y luego los granulomas no necrotizantes se progresan, y luego los tratas con cortis y mejoran, y luego aparece otra, o sea, a nivel fisiopatológico, las micobacterias, una de las líneas de investigación es si la previa exposición a micobacterias y a otro bicho, que es la Propionobacterium magnes, pueden ser el inicio de que haya esa predisposición a tener granulomas no necrotizantes y que pueda ser una de las fases de inicio, ¿no?, de la sarcoidosis, ¿no? Pero bueno, ahí hay una asociación micobacteria-sarcoidosis y vemos pacientes que tienen las 2 cosas, o no sé cómo, y que les tratamos de las 2 cosas, ¿eh? O sea, que eso existe, es poco frecuente, pero está ahí. Lo que sí que es cierto es que el protocolo en los pocos casos que hemos tenido es de sentido común. O sea, ya sabéis que sarcoidosis cortis, tuberculosis, pues obviamente antibióticos, más menos en algunos casos graves corticoides, pero lo inicial es... Entonces, si tienes la duda de las 2 cosas, ¿qué es lo que primero utilizarías? Pues intenta
lo que menos dañino sea, o sea, no, si te equivocas que es una tuberculosis y le metes miligramos por kilo, pues vamos a ver qué te encuentras y por tanto se hace la probatura con José Antonio de iniciar un tratamiento y realmente los que son tuberculosis ves la respuesta en, no te diría Dos rápido, meses pero o en tres, sí. 2 o 3 mesecitos ya ves que la cosa no cambia y si se queda igual y dices, oye, pues no ha habido, entonces haces el paso ya con un poquito más de cuidado a los cortes. Sí, sí, ese es el camino. Perfecto. Bueno, ostras, iba a decir última, pero a ver cómo vamos. En 5 minutos vamos a ver si las arreglamos todas. Ostras, este es otro jardín. Sarco y linfoma. Uy, ese te la dejo a ti, creo. Contestar. Nada, previamente diagnosticados, es frecuente, sarcoidosis multifacetar. Una de las características que tiene es que es también un escenario absolutamente propicio para el paciente con cáncer y la relación que hay antes, durante y después de la sarcoidosis y el paciente con cáncer es brutal, hasta tal punto que te encuentras todo tipo de escenarios. Pacientes que hacen primero una neoplasia y que después, años después, hacen la sarco. Pacientes que se diagnostican al mismo tiempo de las dos cosas. Incluso pacientes con neoplasia que son tratados, que están súper bien, que les haces un PET o un control radiológico al cabo de meses y les salen unos bultos habitualmente en el pecho o donde sea y dicen esto es recidiva, biopsia y son granulomas y es una reacción, digamos, sarcoidea especial. Y después el riesgo mayor también que tienen los pacientes con sarcoidosis, como la mayoría de pacientes autoinmunes, en su evolución de desarrollar neoplasias. Lo clásico de la hematológica y de la sólida, que esto, por ejemplo, en el Sjögren está muy balanceado hacia la hematológica, en la sarcoidosis no está tan claro. Sí que es muy conocido y seguro que a todos os viene a la cabeza el tema del linfoma, pero en sólidas también nos encontramos casos absolutamente espectaculares. Next, comportamiento del PET en la sarcoidosis torácica tras el tratamiento, es decir, cómo utilizamos el PET como manejo. Esto José Jesús Blanco, una muy buena planteamiento de la utilización absolutamente, de control terapéutico. Sí, lo utilizamos como control terapéutico, sí, ¿no? Para decir, bueno, vamos a hacer un PET en 6 meses y vamos a ver si un PET-TAC-PET y vamos a ver si hay una respuesta morfológica y de actividad. Y entonces nos puede ayudar, ¿no? Ahora diciéndolo a otro lado, ¿cuándo nos da problemas el PET? En la dirección que comentabas, cuando salen zonas mayor actividad y zonas de menor actividad. Y aquí es cuando ya tienes que pensar un poco más, ¿no? Pero realmente es una herramienta más para valorar la actividad, pero a veces es un poco discordante, depende de qué paciente, porque ves esas respuestas diferentes según la zona. Hacemos un inciso del online. El micrófono, si lo podéis pasar por allí, por favor. Hola, justamente quería hablar de esto, Jacobo, referente al metotrexate, ¿no? Tienes un enfermo con sarcoidosis que ves que no va bien con corticoides, le pones metotrexate y le pones 7,5 miligramos. Porque, bueno, yo soy un poco prudente, intento no ir. Nosotros no somos menos prudentes. Pones 12 ya y medio. Un poquito más alto, sí, 12 y medio, 15 ¿sí? Habitualmente, sí. Yo tengo, bueno, algún caso, bueno, que he hecho esto, ¿no? 7 y medio. Bueno, funcionalmente no está muy afectada, solo hago la DLCO y la VC, pero poca cosa. Y bueno, en el PET salía una actividad solo torácica. Y bueno, pues control de PET con esta dosis de metotrexate 6-7 meses y sigue habiendo, pero de forma variable, o sea, capta menos una zona del lóbulo superior, capta más la otra, algunos ganglios algo variables, quizá menos. La enferma se encuentra algo mejor, quizá estaba cansada, lo explica claramente, quizá después del COVID no hacía ejercicio, empezó a hacer ejercicio, se notaba cansada y ahora pues aún cansada, pero tal. La pregunta es, ¿le ha aumentado? Lo digo porque no sé qué te parecerá. La dosis, le he puesto 10 y estaba por ponerle ya 12 y medio, ¿o ya te planteas cambiarle el inmunosupresor? Sí, yo creo, vale, primera cosita, dentro de neumología el metotrexate nos ha dado siempre, es de los que conocíamos poco, porque como estaba como ahí con una cruz así, ¿no? Que va de retro Satanás,
¿no? ¿Qué pasa? Pues que con el tiempo, y nosotros pues aprendimos de los compañeros de sistémicas y de reumatología, el uso de Methotrexate, y te das cuenta que es una medicación bastante segura, dentro de lo que no te da muchos problemas habitualmente si haces un buen control, ¿no? Y que cuando da efectos secundarios y tal, pues que si haces un buen control y tienes estar ahí en poco tiempo, controlar al paciente con analítica y clínico, pues puedes modularlo y realmente te da sustos graves, ¿no? En nuestra experiencia. Realmente yo diría en tu caso, primero, si tú sospechas que no está yendo bien, y ahora hablaremos en ese caso, nosotros subimos dosis y es unas dosis que no son de 12,5 o 15, o sea, antes de pasar al biológico. Si con 15 ya hay una progresión clara, me plantearía, y sobre todo si no puedes bajar corticoides, me plantearía un paso a biológico. Y luego, claro, en estos casos intermedios de que un poco de sí, un poco no, la actividad, yo iría ahí al centro de lo que dice las recomendaciones WASO, que es cuándo tenemos que tratar una sarcoidosis, ¿no? Y cuando tenemos que tratar una sarcoidosis es cuando, en dos cosas. Una es cuando hay un gran deterioro de la calidad de vida y queremos mejorarla por esa afectación de la sarcoidosis, o bien porque sospechemos que hay un riesgo de daño irreparable en ese órgano, el que sea, ¿no? Entonces, ahí tienes que preguntarte, ¿se producen estas dos situaciones? Y si no se producen, pues entonces, decir, quizá lo que hacemos, lo que yo comento así en plan coloquial, hacemos es hacer un peaje en 6 meses, ¿no? O en 4, y ver ahí si acabas de decidirte, ¿no? Pero realmente en esas situaciones, ¿no?, que suben los ganglios por otro tal, yo diría, bueno, a ver, vamos a ver ese TAC. Ese TAC son solo ganglios y que unos ganglios van a más y otros menos, pues me da igual, ¿no? Porque yo no trato adenopatías en la sarcoidosis, ¿no? Porque, claro, eso es lo que digo. Entonces, ¿qué pasa en parénquima? ¿Está yendo mal a nivel parénquima? ¿Hay riesgo de que eso se fibrose y entonces ya no hay vuelta atrás? Entonces, si tengo dudas ahí que hay ese riesgo, pues me planteo decir, pues muy bien, de 7,5 pasar a 15, yo pasaría, ¿no? Y veo la respuesta en 3 meses o 4. Y si sigue progresando o iba mal, pues pasará a biológico. Esta sería mi opción. Y si veo que es muy inflamatorio, incluso quizá ponerle, contrariamente a lo que he dicho antes, pero si hay mucha imagen inflamatorio, incluso meter 3 bolus, pero luego de seguida pasar a 30, no pasar a 60, 50, ahí una vida ahí con corticoides, sino 3 bolus intensos y luego pasar a 30 miligramos, ¿no? Comentario sobre lo que del PET-TAC y la valoración del parénquima, ¿eh? O sea, yo creo que para valorarlo bien se ha de hacer PET-TACAR. O sea, que el PET incluya una adquisición de alta resolución. Porque si es el parénquima normal, respirado, te puede dar muchos problemas la valoración de las captaciones. O sea, para las adenopatías mediastínicas y la afectación extrapulmonar no, pero para la valoración del parénquima se tiene que adquirir un buen pulmón. Sí, quería comentar un caso justamente que he informado hoy. Una paciente que venía siendo controlada en el seguimiento con PET-TAC, pero sin TACAR, en donde tenía una afectación pulmonar micronodulillar y tenía adenopatías mediastínicas e iliares. Claro, el siguiente control es con el TACAR que he informado yo hoy. Entonces, me fue muy difícil a mí valorar el parénquima, fundamentalmente porque estoy casi segura de que había una progresión de la afectación parenquimatosa respecto al PET, en donde el PET decía que había mejorado en el anterior respecto al previo. Es decir, la paciente estaba mejor en el PET-TAC anterior y ahora en mi TACAR, ¿sí?, yo veo una progresión de la afectación pulmonar. Sin embargo, las adenopatías, claro, yo no tengo el sub porque no es un PET, pero las adenopatías están exactamente igual en el tamaño. Pero yo digo, hay progresión de la afectación micronodulillar, pero claro, sin fibrosis, ¿no? Está claro. Entre una técnica y la otra a veces es difícil. Sí, sí, totalmente. Yo creo que lo más complicado de la sarcoidosis es decir cuándo tratar, cuándo no tratar y cuándo tengo que tratar más. Y esto es la quebradero de cabeza de la sarcoidosis, porque no hay una buena correlación entre funcionalismo y TAC, y entonces tienes que cogerlo todo un poco y a veces decir, bueno, no estoy seguro, pero bueno, voy a tirar por aquí, ¿no? O sea que eso es lo más dificultoso de la sarcoidosis, a lo que le añades además
que cada órgano puede ser un rollo diferente. O sea, puede ser que para el hígado no haya que tratar, y de eso lo hace muy bien Manel, porque habla por órganos, dice quien dirige es este, ¿no? Es el sentido de decir, el pulmón no dirige el tratamiento, pero porque no necesita, porque son solo adenopatías, pero en cambio tiene a nivel, yo qué sé, neurosarcoidosis, y entonces esto es lo que dirige el tratamiento, ¿no? Y eso es lo que aún complica más, ¿no? Todo. Yo tengo una pregunta. No, que siempre- nos quedan sí. 4 preguntas online, pero pero lo que diga el doctor Sellares ¿Qué hacemos? y los asistentes. Acercamiento va 5 minutos pero serían más, ¿vale? 5 minutos muy rápidos. La mía es a los dos y es sarcoidosis versus reacción sarcoidea. ¿Existe reacción sarcoidea? ¿Todos son sarcoidosis? Dani también podría decir algo de esto. Porque es un tema que... O sea, yo siempre tiendo a decirle sarcoidosis y a veces me han dicho, eso es una reacción sarcoidea. Y yo, ¿por qué? Yo me adelanto, yo creo que si quieres decir, no sé, Dani, si te pongo en un aprieto, pero antes de que intervengas, siempre hay el rollo de decir, bueno, es una reacción sarcoidea o sarco, pero a mí me da igual que sea una reacción sarcoidea o que sea una sarco, porque mi planteamiento es si la he de tratar o no. Entonces, quizás es lo que te diferencia, ¿no? Porque hay reacciones sarcoideas que, por desgracia, tenemos que tratar también. Entonces, a veces dice, como decir, bueno, una reacción sarcoidea, pues no hay que hacer nada, o no es una sarcoidosis, pero... Vale, sí, conceptualmente es diferente, pero a la hora de enfocarla, digo, igual no hay tanta... La diferencia sería que si es un cáncer y se lo quitas, que a veces nos ha pasado con tratamientos, pues entonces eso desaparecerá, porque ya no está el factor que lo ocasiona y que igual no necesita tratamiento. Esa sería la diferencia. Claro, yo en el informe radiológico pongo siempre sarcoidosis, nunca pongo compatible con reacción sarcoidea, ¿no? Y a veces alguien dice, pues eso es una reacción sarcoidea. Y nosotros lo que vemos ya sea en las reacciones sarcoideas o en la sarcoidosis es lo mismo, son granulomas no necrosantes. En el contexto de una sarcoidosis, pues quizá pues te atreves a decir pues serán sarcoidosis. En el contexto de un tratamiento inmunosupresor en un paciente que le han dado un melanoma, pues me quedaría con granulomas de tipo sarcoideo, pero porque puede ser una reacción. Recuerda que la sarcoidosis es una de las enfermedades sistémicas que tiene una mayor relación con el ambiente y con la reacción A. Entonces yo siempre aplico el mismo. En este caso, Jacobo y Marcelo son de los que, hace tiempo que estaba esto muy criticado, yo creo que se van corrigiendo las cosas, yo también, pero hemos sido de los pocos que hemos ido defendiendo que si tú no eres capaz de diferenciar, que esto además es fácil de entender, o sea, tú coges el patrón clínico, el perfil epidemiológico, patrón clínico, las imágenes radiológicas y la histopatología, lo juntas todo y me dices, ¿esto es una sarcoidosis o no? Aplicas los criterios del AWASOC si quieres, y si para ti es una sarcoidosis, o sea, ¿por qué le vas a llamar reacción sarcoidea? Con independencia de lo que venga detrás, porque lo que puede venir detrás es brutal, lo que no sabemos y lo que sabemos, y de lo que sabemos, y aquí hay una de las preguntas, pues te incluye el cáncer, el checkpoint, los biológicos, las infecciones y todo lo que queráis como trigger de esta respuesta autoinmune en una persona probablemente predispuesta, que si todos los compañeros que trabajamos pues nos dice, oye, ¿esto qué es? Entonces, preguntas, yo siempre le machaco a Marcelo, oye, y me dice Marcelo, pues es una sarcoidosis, o sea, a ver, es compatible con sarcoidosis, o a Dani, oye, el granuloma, ¿cómo lo ves? Pues como los que he visto, los 200 que he visto que tienen un diagnóstico de sarcoidosis. Jacobo, ¿cómo ves al paciente del tema torácico? Una sarcoidosis, pues no sé, blanco y en botella. Que le llames reacción, esto yo creo que... pero viene, como tú dices, viene de siempre antiguo. me ha llamado la atención, y hay porque, unas por ejemplo, tradiciones y hay otros jardines brutales, como la inmunodeficiencia variable aromatosa. común y la afectación pulmonar. O sea, por eso os digo que el solapamiento tan brutal que tiene la sarcoidosis, con multitud de procesos, tanto prediagnósticos como durante el diagnóstico, es tan brutal, pues es tan atractiva la enfermedad. Muy rapidísimo, dos preguntas de las 4, Maite Río y Estefanía Galera, que preguntan por 2 cosas que ya con tu permiso ya me las agencio yo, porque la primera es experiencia en afectación vascular aneurismática de grandes vasos. Yo cero patatero, excepto aortitis. Aortitis sí que en la serie nacional que tenemos de 1800 hemos recogido 5 o 6 casos,
que no los hemos podido desmenuzar, porque ya sabéis que la aortitis es un tema, digamos, una afectación inflamatoria de aorta que tiene también múltiples etiologías, y dentro de ellas en autoinmunes y vasculitis, y que, pues lógicamente, pues dentro de este escenario de overlap que tiene la sarcoidosis, que no nos extrañe que algunos de estos pacientes que tenemos con sarcoidosis y aortitis, pues tengan una autoinmune debajo asociada a cualquier otra cosa, que es lo que hay que mirar. Que un granuloma se te coma un vaso y te haga un aneurisma, yo no lo recuerdo. Me lo dejaría así. Y la otra pregunta es de Estefanía sobre la neuropatía de fibra pequeña, que eso también lo ventilo rápido, asociación con cualquier autoinmune sistémica. Se describió en la diabetes mellitus y es una afectación, digamos, también, es un espectro en el que te caben muchas cosas, en la sarcoidosis muy poca cosa. Nos dice, oye, ¿la miráis de forma sistemática? No. A no ser que el paciente te explique de forma clínica los síntomas de fibra pequeña, que son las parestesias muy localizadas en dedos y de plantas de los pies y de manos y de pies. Y también rápidamente recordar que el electromiograma muchas veces no sirve y hay que hacer biopsia cutánea para detectar. Las dos últimas, la de asistente anómeno, esta es para ti porque me guardo la última, que además es bonita porque es fuego amigo, con lo cual estás encantadora y acabaremos con traca final. La del asistente anómeno rápida, para ti, valor de la DLCO en el seguimiento del tratamiento versus PET. O sea, te enfrenta DLCO a un lado del ring, PET al otro lado del ring. Yo no las compararía, las dos, o sea, hay que utilizar las dos. Como la clínica, pruebas funcionales, imagen, las tres, tomar la decisión. Perfecto. Y con esto cerramos. Asistente anónimo desanomizado, doctor Joel Franceschi. Uno de los fundadores y de los trabajadores con nosotros arduos en este tema y que ahora pues no tenemos con nosotros, pero que está trabajando duro en otra localización geográfica. O sea, abrazo, Joel. Excelente sesión. Sarcoidosis y checkpoints. ¿La trato? ¿No la trato? ¿Retiro el tratamiento causante? ¿Qué recomendaciones? Bueno, tú tienes un artículo, ¿no?, sobre esto. O sea, que mejor... Bueno, yo clínicamente. Clínicamente, yo a priori no tratar. Entonces, miro sobre todo si se ha retirado el tratamiento. O sea, si se ha retirado el tratamiento y solo es ganglionar y poca cosa, miro un control cercano y veo qué pasa. Si el problema es que eso ya lo tenemos con otros fármacos, cuando el fármaco es la última cosa que le queda al paciente para el tratamiento de su tumor y la reacción granulomatosa es light. Entonces, ¿ahí qué hacer? Ahí tengo dos opciones. Si es light y solo son ganglios, no hacer nada. Ir controlando y ver qué pasa, ¿no?, en el pulmón y en los ganglios. Cuando ya empieza a haber afectación pulmonar, en algún caso lo que hemos hecho y cuando no hay otra opción terapéutica para el paciente por su cáncer, es poner dosis de corticoides añadido, dosis bajas de corticoides al tratamiento y ver si así el efecto es mayor, porque claro, en estos casos tienen el tema de que a veces el pronóstico del cáncer juega un papel en contra, ¿no? Entonces, y tenemos pacientes que tienen ganglios, tienen sus adenopatías sarcoideas y siguen con su tratamiento porque no les causa nada más y entonces pues seguirlo y ya está, ¿no? Entonces, solo complementar y acabamos que el fenotipo de la sarco asociada a checkpoint, que en un estudio que comenta Jacobo, para que os hagáis la idea de que es bastante infrecuente a día de hoy. Lo que pasa es que los checkpoints, el recorrido que tienen es amplio, pero creo que no llegamos a 40 pacientes en un registro internacional que tenemos de efectos adversos, y lo bonito del caso es trasladaros el fenotipo de estos pacientes, que eran un fenotipo absolutamente balanceado hacia el tipo 1, es decir, hacia la afectación torácica ganglionar sin afectación parenquimatosa pulmonar ni sin afectación de órganos graves. O sea, no encontramos ni neurosarcoidosis ni sarcoidosis cardíaca. Obviamente que había algún paciente con pulmón, había algún otro paciente con piel, pero no excesivamente grave. Y digamos, un poquito y un par de trabajos más que han salido concluyen lo que sugiere Jacobo. Obviamente, con un fenotipo poco agresivo, lo que prima es el tratamiento del cáncer, y si el oncólogo te dice le está yendo bien, lo que no vas a hacer es pues decirle, oye, para el checkpoint porque estás intentando salvar la vida. También, por desgracia, el seguimiento de estos pacientes es corto porque muchos, por desgracia, no responden. Y en esta situación es en la que suele ser muy raro, y acabo con esto, y le doy palabra a Marcelo,
suele ser muy raro que la sarcoidosis sea motivo de stop de checkpoint, a diferencia de otros efectos adversos, hipofisitis, miocarditis, miastenia gravis, que estos sí que tienen mortalidades del 20% para arriba. Marcelo. No, un comentario sobre este tema que nosotros casi todas las que hemos visto, no, lo de las 40, digo, pues aquí hemos visto unas cuantas, casi todas en melanoma. O sea... Sí, pero esto yo creo que es un bias, porque... No, porque el pulmón también... O sea, nosotros, casi todas las toxicidades pulmonares, sean del cáncer que sean, las vemos nosotros. Y realmente son más comunes en melanoma la sarcoidea, no las tipos neumonitis. Las tipos neumonitis yo creo que son más frecuentes, por ejemplo, en la neoplasia de pulmón. Sí. Y nosotros ya publicamos un caso de sarcoidosis inducida por interferón en melanoma, cuando se ve interferón en melanoma. O sea que no sé si el melanoma es más reactógeno, estas cosas que hemos comentado. O sea, lo de pulmón, lo de neumonitis y checkpoints y cáncer de pulmón, que es un escenario parecido al vitíligo y al melanoma, o sea, al vitíligo inducido por checkpoints, que da la sensación que el microambiente del tumor y el tipo celular que afecta podría dar una cierta predisposición a que si tú le das el checkpoint te haga el efecto adverso en el órgano del que sale la neoplasia. Y esto, la neumonitis, los estudios son claros, hay estudios en los que demuestran claramente que la frecuencia de neumonitis en el cáncer de pulmón respecto a otros tipos de cáncer, por ejemplo el melanoma, pues es superior. Y al revés, como tú decías. O sea, las sarcoidosis son tan pocos casos que que esto lo tengo revisado hace poco, no recuerdo, digamos, una cifra fiable. Pero lo que sí que dicen los que entienden de los efectos adversos es que, primero, que es muy distinto según el tipo de cáncer y la cantidad de pacientes que reciban el tratamiento. Y por eso comentaba que la tradición aquí en el hospital de utilizar checkpoints en melanoma yo creo que es bastante más larga que en el resto de neoplasias. Os digo como una posible bias. Y el otro tema también muy importante es el tipo de checkpoint. Básicamente los dos principales, el CTLA4, el IPI y TREME respecto a los PDL. Esto sí que está clarísimo y sería uno de los motivos que a lo mejor te explicaría lo tuyo, y es que la sarco va por el PDL1. Sí, bueno, y con IPI nosotros algún caso habíamos visto. Los datos nosotros creo recordar que era exagerado, te diría que 80-20. PDL y PDL1 respecto a IPI. Creo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que es así. Bueno, yo creo que nos hemos pasado, pero hemos resuelto, yo creo que todas las dudas del mundo mundial sobre la sarcoidosis. Agradeceros aguantar hasta estas horas, agradecer al doctor Sellares su presencia y que mañana sigan estas jornadas con tanto éxito como hoy. Gracias a todos. Muchas gracias. Y yo también quiero agradecer a los seguidores que tenemos en Internet. Creo que ya nos han dicho hoy que eran 275 apuntados a nivel online de todas las zonas de España y de Latinoamérica, y agradecerles su presencia. Gracias.